This meeting. Askirukipan, Takenitaki, muy buenos días a todos. Está prestati, ¿me escuchan? Sí, Muy bien, Waliki. Buenos días, maestro. Buenos días. Waliki, Wasitan, Arunt Asiñani, Aski Sumorukipan, Takenitaki, Nayan Sutijaj, Roman Pairumani, Nayao Humanakaro, Aymara Aru Yatichapjama. Muy buenos días a ustedes, a todos. Mi nombre es Román Pairumani y yo voy a ser el docente, el profesor que les va a enseñar lo que es el Aymara básico. Inicialmente vamos a empezar con algunas indicaciones de lo que es el aprendizaje del idioma Aymara. Estamos ya en la novena versión, ¿ya? Para que tengan claro, y algunos me han dicho, cómo estoy seguro de que es verdad el curso? Por ahí me estafan, ¿no? Un montón de mensajes he recibido, ¿ya? Hay algunos también, ¿no? ¿En qué horario es? ¿Cuándo es? ¿No? Entonces, pese que ya estaban inscritos, ¿no? Entonces, para su información general de lo que es el curso de Aymara básico, ya estamos en la novena versión, ¿ya? Con el aprendizaje o con la enseñanza del idioma aymara he iniciado en el año 2015, ¿ya? Por grupos de WhatsApp. Nos dábamos modos, inicialmente incluso de casa en casa iba a enseñar lo que es el idioma aymara, ¿no? Pero a partir del 2019 firmamos un convenio con la Fundación Das Bien, que es de Perú, ¿ya? Y mediante esta institución también tenemos convenio con la Universidad Pontifical Catholic University de Estados Unidos, ¿no? Para el techo académico. Entonces, desde el año 2019 organizamos los cursos, ¿no? Eh, Anteriormente incluso hacíamos dos cursos por año, ahora solamente estamos haciendo un curso por año, ¿ya? Es así que ahora estamos en la novena versión. No estamos contando cursos organizados anteriormente, sino a partir de lo que hemos básicamente democratizado el aprendizaje del idioma aymara. Anteriormente hacíamos todo de forma gratuita, ¿no? Y se inscribían más de 1000, pero terminaban 20, 30, terminaban. Entonces, hemos dicho, no tiene que haber algún sacrificio de tal forma que pueda haber un compromiso con el curso, ¿no? Por eso es que recién en esta versión se está cobrando, ¿no? 70 bolivianos, que es básicamente de todo el curso, ¿ya? Entonces no vamos a pedir ningún otro aporte, cobro, nada, ¿sí? Simplemente han hecho un aporte de 70 bolivianos, el único por todo el curso, ¿sí? Por la totalidad, ¿ya? Entonces ahora les voy a informar un poco de lo que sería la duración, la modalidad del curso, todo eso. Pese a que eso ya tenían todo, ¿ya? Entonces en este momento les estoy compartiendo la página web. Vamos a entrar a aymara.club.com. Ese es nuestro sitio, nuestra página oficial, ¿ya? Entonces, cuando se han inscrito, les han mandado a este sitio, ¿no ve? Aymara básico, ¿sí? Cerramos este anuncio. Ahí está, ¿no? Curso Aymara básico. Aquí están los detalles. Fecha de inicio, lunes 26. Hoy estamos dando inicio a este curso. ¿Cuánto va a durar este curso? ¿Cuánto tiempo va a ser? Va a ser 3 meses, ¿ya? 3 meses. ¿Cuál es el horario de clases? Todos los días, no todos los días, en los días de clase de 6 de la mañana a 6:45 AM, ¿ya? Hora de Bolivia. Los que están en Perú, en este momento creo que están a las 5 todavía, ¿no? Y en otros países también. Entonces, es hora de Bolivia esto, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia horaria también.
Modalidad virtual por la aplicación Zoom. Mi nombre, como ya les había indicado, es Román Pairumani. Los días de clase son lunes, miércoles y viernes durante 3 meses, ¿ya? Entonces, en estos días y en este horario, durante 3 meses, vamos a aprender el idioma Aymara. No solamente va a ser 3 meses, vamos a alargar, pero con la parte práctica, ¿ya? Entonces, esto va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? ¿Qué información más? ¿No? El tema del aporte, ya les he dicho, es un aporte de 70 bolivianos o su equivalente de $10 que han hecho los que están en el exterior. Eso es por todo el curso, ¿ya? No hay ningún otro costo y al final van a recibir un certificado de Aymara básico expedido por la Pontifical Catholic University, ¿no? De Estados Unidos. ¿Ya? Entonces va a haber una certificación. Ah, aquí quiero aclarar lo siguiente. No por el hecho de que están ustedes aquí inscritos y pagando, ¿no? Van a asegurar de que van a recibir su certificado. No, de ninguna manera. El pago que hacen es simbólico, es un aporte que están haciendo para poder aprender, ¿ya? Eso no garantiza la certificación. Ustedes tienen que asistir todas las clases durante los 3 meses, tienen que hacer todas las actividades. Enseguida voy a hablar de actividades, ¿ya? Van a hacer todas las actividades, ¿no? Y al final tenemos actividades finales. Tenemos una actividad que es escrito, ¿no? Generalmente es una conversación, ¿ya? Una conversación escrita. Vamos a tener una conversación sincrónica, es decir, como un examen oral, ¿ya? Vamos a hacer una conversación con cámara, con todo, ¿ya? Segundo. Y el tercero, van a grabar un video, ¿ya? Ya sea como sketch, ya sea su presentación personal, cantando una canción, pero tienen que demostrar su habilidad de habla del idioma aymara. Entonces son 3 actividades finales, ¿ya? Y varias actividades, seguramente tendrás unas 20 actividades durante todo este proceso de aprendizaje. Toditos ellos, esos tienen que desarrollar. Solamente así van a poderse acreditar, es decir, su certificación. Si no, simplemente no van a tener certificado, ¿ya? Entonces, hoy, primer día, ya les estoy aclarando, ¿ya? Entonces, a mí no me interesa tanto si se inscriben o no, sino a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, es una forma para mí, ¿no? Y por eso lo hago en este horario, ¿no? De poder transmitir conocimiento. Y en plataforma, en canal de YouTube, pueden ver mucha información, ¿no? Para poder aprender. Y entonces, lo que me importa en este momento a mí es que se pueda todavía mm, de alguna forma revitalizar lo que es el idioma aymara, ¿no? Que más personas aprendan, ¿no? Y esto se difunda. Eso es el objetivo de este curso, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es la certificación. Este es el contenido, como es un Aymara básico. Voy a suponer que todos están en lo básico, ¿sí? Entonces vamos a aprender desde lo que es la introducción, sufijos, todo esto vamos a aprender, ¿ya? Desde lo más básico, desde lo que es la pronunciación, la escritura, todo eso vamos a aprender, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto a lo que es el tema de información. En este momento todos están en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Entonces tenemos un grupo de WhatsApp oficial del curso, ¿no? Ayer se les ha enviado el enlace para que se puedan unir todos, ¿ya? Entonces tienen el grupo de WhatsApp. Ahora, a partir de ese grupo, vamos a enviar alguna información, ¿ya? De forma directa. Entonces, en ese grupo van a recibir, ¿no? Digamos, algún material, algún comunicado, ¿no? Entonces, el grupo de WhatsApp va a ser nuestra forma de comunicación directa del curso de Aymara, ¿ya? Número uno. Número dos, ustedes tienen esta página, que es una página web, en el cual van a encontrar material de todo tipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a empezar con lo que es los fonemas, ¿no? El abecedario, si quieren, ¿no?
Aquí tienen para poder repasar. Signografía Aymara. ¿Sí? Entonces, en este sitio van a poder ver lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, ¿no? Ahí está el cuadro fonético, esta es una imagen, se pueden descargar, ¿no? Y para más información, aquí tenemos el video en 5 minutos aproximadamente que les va a reforzar todo eso, ¿ya? Entonces, tenemos el canal de YouTube, ¿ya? En el cual están, vamos a abrir de esa forma, ¿ya? Esto. Entonces, esto es nuestro canal de YouTube, ¿ya? Si no buscan así, Aymara o curso de Aymara y les va a lanzar directamente, ¿ya? Este es nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ahorita vamos a hablar más al detalle. Entonces, esto es nuestro canal, ¿ya? Y aquí hay más de 500 videos, ¿no? Entonces, cada video, todos los cursos que se han desarrollado, las 8 versiones anteriores, está aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos aquí, ¿no? Listas. Entonces aquí vamos a ver, está agrupado. Aymara Intermedio versión 6, eso hemos hecho año pasado. Aymara Básico Intermedio, Aymara Básico en todo caso. Esto era un curso corto, ya de 2 semanas o 3 semanas, ¿ya? Esto no está contado. Esta es la octava versión, ¿ya? ¿Son cuántos videos? 37 videos, ¿ya? Aymara Intermedio versión 5, estos son actividades finales del curso de Aymara. Aymara básico séptima versión. Aymara intermedio cuarta versión, ¿no? A ver, Aymara la sexta versión, ¿no? Aquí son cuántos videos, 34 videos, ¿no? Aymara intermedio. Aymara básico, esto es la quinta versión, ¿sí? Entonces aquí van a ver todos los videos, ¿no? Para poder reforzar el aprendizaje, ¿ya? Entonces tenemos este canal de YouTube, les invito a suscribirse, compartimos alguna vez algunas entrevistas, ¿no? Y van a poder recibir de forma directa. Entonces busquen, por ejemplo, curso de Aymara, si ponen curso de Aymara en el YouTube, así, curso de Aymara, lo primero que les va a salir es este video, ¿no? Es curso completo de 20 videos cortos, ¿no? Para el tema de aprendizaje. Eso para reforzar, ¿ya? O sea, aquí están nuestros videos también. Entonces, o buscan el canal, ¿no? Aymara con Román Pairumani, ¿ya? Aymara con Román Pairumani. Entonces, esto es nuestro canal, ¿ya? De aprendizaje del idioma Aymara. Les invito a suscribirse a esto, ¿ya? Uno. Segundo, les decía, tenemos esta plataforma, ¿ya? No es plataforma, esta es una página web, ¿ya? Aquí tenemos material, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he mostrado lo que es sinografía, vocales, salud. Vamos a colocar algunos más, ¿ya? Aquí tenemos un vocabulario también, ¿no? Para que ustedes puedan buscar algunas palabras, ¿ya? Pero sobre todo aquí tenemos una biblioteca. Aquí ustedes pueden ver libros, ¿ya? Libros. Y la mayoría son gratis, ¿no? Estos son los libros básicos. Esto vamos a utilizar ahora para el aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, este libro es gratis. Pueden descargarse gratuitamente. Estos libros son gratis, toditos se pueden descargar y sobre todo aquí tenemos un diccionario. Este es el diccionario que vamos a utilizar, ¿ya? Diccionario de Aymara, ¿ya? Algunos tal vez tienen físico, entonces, pero aquí pueden descargarse de forma gratuita, ¿ya? Aquí en la versión PDF, ahí está, ¿ya? Hacen clic aquí y aquí tienen el diccionario completo, no sé, son más de 400 páginas, les voy a mostrar en físico. Este es el diccionario, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este diccionario, creo que en plural está en venta, los que quieren en La Paz, ¿ya? Estaba en 100 bolivianos, ahora no sé cuánto está, supongo que está el mismo precio. Pero no necesitan comprar, no les estoy diciendo que van a comprar. Entonces, aquí tenemos el diccionario completo de 491 páginas para poderse descargar. Esto va a ser nuestro diccionario base, ¿ya? Entonces aquí se descargan. Ahora no, recuerden, no tenemos solamente esto, ¿no? Ustedes quieren ver otros libros y aquí, por ejemplo, hay otros diccionarios también, ¿sí?
Entonces, que pueden descargarse. Aquí hay algunos libros que les permite profundizar, ampliar conocimientos. Y aquí vamos a subir más libros todavía. Ya estamos en ese proceso. Entonces, tienen una biblioteca tal vez básica, pero lo suficiente para lo que es el aprendizaje del idioma Aymara básico, ¿ya? Aquí tenemos conversaciones, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, este libro está escrito, no me acuerdo si es la tercera o la segunda versión del curso de Aymara, ¿ya? Entonces, con ellos se ha escrito, ¿ya? Ellos básicamente han escrito, se ha revisado, se ha mejorado las conversaciones, respetando los derechos de autor, ¿ya? Posiblemente igual nosotros tengamos en esta versión, ¿ya? Entonces, siempre hacemos ese tipo de actividades, ¿ya? Y tenemos blogs, tenemos, por ejemplo, en blog tenemos muy buena información sobre lo que es la cultura, todo eso, ¿no? Importante, ¿no? Cuando se aprende un idioma, no es solamente el idioma como tal, sino tiene que ver con la cultura, la forma de vida, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos escritos sobre algunas cosas que tienen que ver con lo que es la cultura aymara principalmente, ¿no? Que les va a permitir comprender, aprender mejor lo que es el idioma aymara, ¿ya? Entonces, aquí les estoy mostrando lo que es el canal de YouTube, la página web y también tenemos en Facebook grupo, ¿ya? Entonces, este grupo sí es necesario que se unan, ¿ya? Entonces, vamos a ver grupo. El grupo va a ser esta, ¿ya? Les voy a pasar el enlace, ¿ya? Club de Aymara, son más de 20.000 seguidores, ahí está, 24.000 llevemos, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Compartimos básicamente las tareas. Ustedes van a compartir las tareas aquí. Y ahora dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver los otros 20.000 que están aquí, no? No, hemos dicho, el objetivo de este curso es difundir, dar a conocer, ¿ya? Que más personas aprendan, ¿sí? Entonces las tareas se comparten en este grupo. Ustedes van a poder compartir en este grupo de forma directa, ¿ya? Entonces, para que tengamos una idea más o menos, vamos a ver cómo es que han ido compartiendo las tareas en las anteriores versiones, ¿ya? Miren, este es por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Estos son alimentos, ¿no? Insectos, cuerpo humano, ¿no? Profesiones, ¿no? ¿Sí? Tenemos tareas que son de las anteriores versiones, ¿sí? Árbol de familia, ¿ya? Ocupaciones, ¿no? Entonces, este grupo es un grupo de aprendizaje, ¿no? Hay varias personas que tal vez nunca se han inscrito a ninguna versión, pero están en este grupo, ¿no? Y aprenden, comparten estos materiales. Pero la mayoría son los que han pasado por el curso de Aymara, ¿ya? Entonces, en estas 8 versiones anteriores eran gratuitos, se inscribían más de 1.000 en cada versión, ¿ya? Y terminaban 20, 30, terminaban, ¿sí? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, en 8 versiones más o menos son 18.000 y otros, digamos, que no se han inscrito nunca, ¿sí? Ahora, no solamente tenemos esto, sino tenemos videos, ¿ya? Hace un momento les decía, ¿no? Hay un video final, les he dicho, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, a ver, voy a compartir sonido, más o menos. ¿Dónde está compartir sonido? Ya, entonces vamos a ver los primeros videos, por ejemplo, ¿no? Estos son videos, ¿ya? A ver, ha habido diferentes representaciones, canciones, presentación personal. Han hecho de todo, ¿ya? Entonces, digamos, a ver, ¿qué podría ser? Esto, digamos. Askeruki Panyatichiri, Latana Culiacanaka, Nayak Suti, Eloy Marza Mendoza, Nayak Orugo Marca Irnata, Tata Suti, Apolinar Marza González, Mamá Suti, Severina Mendoza Espinosa, Nayak Ma Culiaquitanitwa, Suti, Luisa Marza Mendoza. Vikunchir Hakunaka, números ordinales. Mayiri, Payiri, Kinsiri, Pusiri, Piskiri, Suhtiri, Pakalkuri, Kinsakalkuri, Yatunkiri, Tunkiri. Naya, Flura,
Aruskipawi urpu. Haré una conversación con juguetes. Acá, maga piañani. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es de la sexta versión, ¿ya? Entonces, tenemos videos así, de estas características, de todos los niveles, Acá, ¿ya? maga. Entonces, a ver, pongamos, a ver, algún otro, por ejemplo, esto de Machu Picchu, por ejemplo. Aski Uriquipanaya Tichiri Román, Hilatanaka, Culiacanaka. Nayak Sutija, Carol Dueñas Quispe Satawa. Tunca Piscani, Urunaka, Sarajta, Yamayo Paxina, Nayak Pusitunca Yatunca, Maranidua. Nayak Puno, ¿Ya? Entonces, Macanchiridua, más o menos, estas son las actividades finales, pero van a ver, hay videos más interesantes, ¿no? Hay algunos que solamente cantan canciones, ¿no? Entonces, tenemos material aquí en este grupo. Entonces, en este grupo es donde se comparte todas las tareas, ¿ya? Escritos y también lo que es el tema de video, ¿ya? Y algunos las tareas, las actividades que han sido elaborados bien, tenemos una página también de lo que es el Club de Aymara, ¿no? Entonces aquí también compartimos, ¿ya? Ahorita voy a hacer. Entonces, esto llegaría a ser la página oficial de Facebook, ¿sí? Entonces tenemos eh, plataformas en el cual compartimos tareas, materiales, ¿no? Entonces hacemos que el curso sea interesante, sea atractivo, realmente les pueda llamar la atención, ¿ya? Eso de forma general, no sé si tienen preguntas, dudas, creo que ha sido lo suficiente la información, ¿no? ¿Tienen tal vez alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿Se ha entendido todo? Está claro, sí. Claro, Yatichiri. Claro, entendido. Muy bien, excelente. Entonces, sí, adelante, adelante. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera unidad de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver lo que es el tema del Aymara. Ahora aquí algo importante, ¿ya? Cuando hablamos del Aymara, básicamente tenemos que tener en cuenta un aspecto básico, ¿sí? A eso vamos a llamar desde lo que es el tema de la forma cómo se vive, ¿no? Culturalmente hablando, ¿ya? Entonces, si nosotros comprendemos, sabemos lo que es el tema de lo que es el Aymara, la cultura, no solamente el idioma, vamos a aprender fácil, ¿ya? Entonces, para eso siempre les recomiendo que puedan ustedes reforzar por su propia cuenta con materiales adicionales, ¿ya? Entonces, les recomiendo que puedan utilizar o escuchar, por ejemplo, radios o algún canal de televisión que esté en el idioma aymara. Por más que no entiendan, ¿ya? No entiendan nada, se sugiere que ustedes puedan escuchar, ¿ya? Entonces, o vayan a algún mercado en el cual ustedes pueden aprender lo que es el idioma aymara o escuchar el idioma aymara, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos básicos de lo que es el idioma aymara. Primero, ¿qué, qué significa el idioma aymara? ¿Ya? Varios investigadores, uno de ellos, Teodoro Marca, ¿sí? Nos dice que la palabra aymara viene de lo que es Jaya Mara Aro, ¿ya? Jaya Mara Aro. ¿Qué significa eso? Jaya significa, ¿no? Lejos, ¿ya? Mara significa año y Aro, idioma. Entonces, Jaya Mara Aro, que sería traducido como Aymara, ¿sí? O Aymara Aro. Pero esto significaría lengua de muchos años, ¿sí? Ahora hay otros que dicen, ¿no? Hakaru, ¿no? Entonces viene del Hakaru. Haka sería Hake, Aru, que sería idioma, ¿no?
entonces idioma del hombre, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos esto sería una aproximación de lo que significa lo que es el idioma aymara. ¿O no? ¿Dónde se habla este idioma? Se habla principalmente en la parte occidental de Bolivia, ¿no? También de Perú y de Chile. Pero estos tres tal vez son los tres principales países, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente, existen otros países como Argentina, la parte norte de Argentina, ¿no? Ahora con lo que es la expansión, ¿no? De hecho, por naturaleza los aymaras son migrantes, ¿no? Entonces, ahora, actualmente se habla el idioma aymara en diferentes países, como España, como Brasil y otros países, ¿no? El idioma aymara. Entonces, se está expandiendo, ¿no? Entonces, las personas cuando migran a otra ciudad, a otra región, a otro país, no solamente migra como persona, sino migra, ¿no? Esta migración incluye su idioma, su cultura, todo eso, ¿ya? Entonces, actualmente se habla en otros países. Ahora, ¿desde cuándo se estudia el idioma aymara? ¿Ya? Tenemos referencia de este año, 1900, o en este caso hay un error, 1612 es esto, ¿ya? 1612, ¿no? El padre Ludovico Bertonio escribe, o tenemos referencias iniciales de este año y del padre Ludovico Bertonio. Incluso hay un diccionario, ¿no? Del Bertonio, ¿no? Del idioma aymara. Los primeros escritos tienen que ver con lo que es el confesionario aymara. Entonces, esto como era Ludovico Bertone, como era un párroco, un padre en Perú, entonces él lo que escribía es, ¿no? Las confesiones que hacían los nativos, los indígenas que hablaban aymara, ¿no? Entonces, a partir de eso, se tiene lo que es la escritura del idioma aymara. Hay muchos investigadores que dicen, no, el aymara no tiene escritura, ¿no? Pero todos los idiomas básicamente no tenían escritura, pero luego se ha normalizado, ¿no? Y eso faltó un poco. Entonces, en el idioma aymara, a partir de este año se tienen escritos de lo que es el idioma aymara. Pero sin embargo, como Ludovico Bertonio, ¿no? Cada quien escribía como escuchaba, ¿no? A partir de la signografía latina. Hoy en día seguimos en esa situación, pero la escritura se ha normalizado, ¿ya? La escritura del idioma aymara se ha normalizado desde 1984, ¿ya? Ya vamos a hablar de un decreto supremo que normaliza la escritura del idioma aymara en Bolivia, también en Perú, ¿no? Y otros países también. Entonces, tienen una norma que especifica cómo se escribe, cómo se habla el idioma aymara, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a nosotros también enseñar, ¿ya? Ahora, el idioma aymara tiene una característica básica, dos en todo caso, ¿no? Uno es aglutinante y otro es sufijante. ¿Qué significa eso? El idioma aymara tiene lo siguiente. Aglutina a partir de una palabra raíz, es decir, esta es la palabra raíz, que sería guagua, ¿ya? Y aglutina, suma otros sufijos, por eso sufijante. Esto es sufijo, 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 sufijo. Entonces, guagua, que sería, esto sería bebé, ¿ya? Esto significa bebé, niño, niña, no sé, ¿no? Entonces, esto es la palabra raíz, bebé. Estos son sufijos, ¿ya? Entonces, guagua, bebé, digamos, ¿no? Ahora dice, guaguanaca pa piniraquiwa. Es sus hijos siempre. Esto naka es para pluralizar pa, su, pini, definitivo, raki para gua, afirmativo. ¿Sí? Entonces, esta es la principal característica. Esto hace que para muchos sea bien complicado o difícil lo que es el idioma aymara. Hay una palabra, y esa es la palabra más larga que existe en el aymara, ¿sí? Aruskip así pañanaka saki punira kispawa, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Aruskip así pañanaka saki punira kispawa. Aruskip así pañanaka saki punira kispawa, ¿ya? Esto es una palabra, una palabra.
la palabra raíz que sería aro, ¿no? Aro. Esta es la palabra raíz. Pongamos en otro color. Esta es la palabra raíz, ¿sí? Todos estos son sufijos, ¿sí? Es, asip, ja, ñanan, naka, ¿no? ¿Sí? Puros sufijos. Entonces, esa es la característica del idioma aymara, ¿no? Es aglutinante y es sufijante, ¿ya? Entonces, por eso es que, reitero, para muchos es complicado, pero esto vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender, ¿no? Vamos a poder no solamente escribir, sino pronunciar y entender cómo es la estructura de lo que es el idioma aymara. Para eso les he pedido que puedan ustedes reforzar, ¿no? Con materiales o con canales, radios, ¿no? Que hablan en idioma aymara. Ahora, hoy vamos a terminar un poco antes, ¿ya? Hoy para terminar, les voy a plantear esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué aprender el idioma aymara? Yo tengo aquí una respuesta muy genérica. Mejorar las interrelaciones comunicativas. Entonces, a partir de lo que es el aprendizaje del idioma aymara, ¿sí? Lo que hacemos es podernos comunicar. Pero no solamente comunicarnos, esta comunicación, las interrelaciones comunicativas, va más allá. Entonces, mi objetivo de mí, he dicho, es la revitalización del idioma aymara. Seguramente ustedes tienen otros motivos del por qué están aprendiendo el idioma aymara, ¿ya? Entonces, esto como una clase de introducción de lo que es el idioma aymara. Ahora les escucho preguntas, dudas, consultas, comentarios que tengan. Sí, una pregunta. La palabra más larga, ¿qué quiere decir? Si se traduce al español. Ah, aruskita sipjañanakasaki puniraquispawa, esa palabra. Sí, sí, por favor. Ya más o menos se traduce que todos nosotros debemos estar siempre comunicados, ¿ya? O en este Gracias. caso, o comunicarnos, hablarnos, algo así, ¿ya? Entonces no hay una traducción exacta, literal. Y de hecho en los idiomas no hay una traducción literal, siempre es interpretada, ¿ya? Entonces en el Aymara es incluso más complicado el tema de la traducción, porque en Aymara tiene dos significados, ¿no? Entonces un significado figurativo, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, yo digo a una persona, año jaque, ¿no? Año. Año, ¿qué significa? Sucio, cochino, mugre, ¿no? Entonces yo puedo decir persona sucia, pero en realidad puede estar significando otra cosa, depende del contexto. Entonces, cañua que se les dice, por ejemplo, a las personas que andan con otras mujeres o los mujeriegos, ¿no? Entonces, a ellos se les dice cañujaque, ¿sí? Entonces, uno, ¿no? Queriendo traducir literalmente, no lo va a poder hacer, ¿ya? Entonces, eso ya vamos a estar viendo, ¿ya? Entonces, no es tan literal la traducción, sino, por eso decía, la parte cultural va a ser importante para que ustedes puedan tener una información más clara de lo que es el idioma aymara. ¿Ya? Bien, Gracias. Una pregunta más. sí, Sé que el Aymara es un poco diferente dependiendo de dónde está, ¿no? Entonces, ¿se va a entender en todas partes, más o menos, el Aymara? exactamente. Ok, perfecto, gracias. Es como cualquier otro idioma, con algunas variaciones dialectales, ¿no? Pero al final Ya, se ok, entiende lo mismo. ¿Ya? ya, perfecto, muchas gracias. Walik ukaka michuru, ¿ya? Hoy tengo una actividad, entonces voy a salir un poco temprano, ¿ya? Hikisinkam takeni. El día miércoles nos vemos, ¿ya? Hikisinkam, hikisinkama. Iki sin cama. ¿Y qué Hikisinkam, hikisinkam.